Y nosotros esta tarde tenemos a la persona que ha elaborado ese informe, el economista de Corporación 5, José Miguel González. Un informe elaborado para los empresarios de la COE. José Miguel González, nos explica un poco esto porque entra en susto en el cuerpo. De verdad, como si fuéramos niños, en manzana. ¿Esto qué significa? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio los escenarios que se dan son justamente eso. Estamos en un proceso de desaceleración. Eso significa que se crece de forma positiva, pero a tasas decrecientes. Y si nada se hace, si nada se remedia, si no se pone ningún tipo de mecanismos que pueda evitar esa situación, pues entonces entraríamos en lo que se denomina recesión técnica. Esto es muy sencillo. Lo que nos viene a decir esta circunstancia es que en la actualidad, desde el 2013 hasta la actualidad, estábamos en una situación de crecimiento, es decir, positivamente crecíamos a tasas mucho mayores. Llegamos en un momento en que seguimos creciendo, pero a tasas desaceleradas, se sigue avanzando, pero cada vez de forma más lento, ¿no? Ralentizada. Y claro, y llegará un momento, que es donde es probable, si nada pasa, por los propios ciclos de la economía, en donde entraremos en recesión técnica. Recesión técnica lo único que significa es que son crecimientos negativos, variaciones porcentuales del Producto Interior Bruto negativas, es decir, en lugar de generar más riqueza, pues se elimina. Esas circunstancias hacen que nuestra tasa de paro, que actualmente está en torno al 21,19%, que es simplemente un cociente entre el número de personas desempleadas, 239.600, y la población de 16 o más años que activamente busca empleo, pues bueno, pues hace que una quinta parte, más de una quinta parte de las personas, pues actualmente intentando buscar empleo, no lo termina por conseguir. Esas circunstancias han empeorado respecto al pasado año por esa situación de desaceleración y lo que hace es que todavía mantengamos una ocupación por debajo de las 900.000 personas, que es prácticamente el récord de ocupación que ha mantenido Canarias en sus mejores momentos. ¿Y qué significa eso? Pues hay un mantra en economía que hay que tener en cuenta, que es que el empleo es consecuencia del crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, es decir, si hay consumo, si hay inversión de esas características, habrá más empleo. Si lleguemos a un momento de recesión técnica, por lo tanto que hay menos crecimiento económico, pues las dificultades para generar más empleo son mayores e incluso pues habrán incrementos en la tasa de paro. Claro, estamos viendo esa curva de crecimiento. Ahora mismo estaríamos ¿dónde? ¿En qué punto de esa curva en la economía aquí en Canarias? Ahora mismo estaríamos en la zona que he pintado de verde. ¿Por qué? Porque se sigue creciendo. Todavía estamos, las estimaciones que tenemos para cerrar en 2016, en 2019 es del 1,6%. Pero claro, el año pasado estábamos por encima del 2%, entonces claro, se sigue creciendo, es positivo, se sigue creando algo de empleo, cada vez menos, pero a tasas desaceleradas. El ciclo natural de la economía son muchos ciclos, esto no significa que sea la primera vez que sucede, ni que la crisis vaya a aparecer de una forma tan cruenta como la que sucedió en 2007-2008, sino que estas circunstancias hacen que si nada se remedia, estaremos en la parte descendiente del ciclo económico. Entraremos en bajada, pero este informe, señor González, ¿es conveniente en las fechas en las que estamos, en la época navideña, para impulsar el gasto, que se mueva la economía? ¿O también es un mensaje a los ciudadanos de, hay que ser previsor, hay que también mirar por el ahorro? Las previsiones económicas no son ni inconvenientes ni convenientes, son las que son en base a los modelos que se tienen. Es cierto que tú tienes que tener dentro de tus finanzas familiares, empresariales, públicas, pues un determinado tipo de medidas. Por ejemplo, no te puedes endeudar todo lo que te gustaría endeudarte, porque después ese crédito lo tienes que devolver. No puedes ahorrar todo lo que tu renta, porque si no, no consumes. Es decir, todas estas circunstancias generan un cierto equilibrio. Esto, las expectativas que se dan en base a este informe de coyuntura es, primero, comentar y describir la situación tal y como está en la actualidad y decir que probabilísticamente lo más probable que suceda es eso. Lo más que probable que suceda si nada se hace. Claro, pero hablando de eso, hablando de eso, usted ha dicho que esto es inmediato. 2020 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué medidas inmediatas habría que tomar ahora mismo para evitar llegar a esa situación de recesión técnica de la que hablábamos?
Bueno, los operadores privados ya lo hacen, que es acomodar su política de precios, su política de empleo, su política de negociación colectiva, y aquí falta una importante pieza que es la administración pública. La administración pública pues tiene que fomentar todos los procesos de inversión, es decir, tiene que fortalecer a nivel regional. Hay en marcha una ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma que como mínimo eso te plasma claramente cuáles son las reglas del juego, y a nivel nacional pues todos sabemos que hay una limitación brutal el no tener un gobierno desde hace muchísimo tiempo y tener unos presupuestos prorrogados que nada tiene que ver la realidad cuando se aprobaron respecto a la de ahora mismo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es conformar un gobierno para que este gobierno al menos plasme de forma clara y fidedigna cuáles son la planificación de futuro, porque el peor enemigo de la economía es la incertidumbre, y justamente ahora de lo que más se acusa por parte de los agentes económicos y sociales, incluso ya no solo como empresa, sino simplemente también como consumidor, es que ante un contexto de incertidumbre mejor genero precaución. De hecho, mejor precaución, claro que sí. El ahorro se está incrementando. Bueno, pues precisamente en eso queríamos incidir con José Miguel González. Gracias por estar con nosotros esta tarde en directo y explicarlo también en manzanas, que nos ha quedado muy claro.